Buenos días a todos y todas. Es un placer para mí poder participar en este congreso. En primer lugar, querría agradecer a la dirección y a la organización del mismo por permitirme estar aquí con una de las becas para investigadores emergentes. Además, debo añadir que esta comunicación se lleva a cabo gracias a la cofinanciación de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo y del Fondo Social Europeo. Bien, cuando leí la propuesta del Congreso y el título que lo encabezaba, la imagen no nos representa, nos crea, rápidamente me vino a la cabeza la figura de Penélope, personaje sobre el cual trabajo en vinculación a mi tesis doctoral. Como historiadora del arte he visto en numerosas ocasiones representaciones de Penélope, las cuales en su mayoría repiten una misma idea, aquella que la representa, o mejor dicho, la crea, como arquetipo de madre ideal, de esposa fiel, que espera durante 2 décadas a su marido sin saber si vive, si muere o si incluso ha rehecho su vida en algún otro lugar. Además, se la compara constantemente con otras mujeres también de la mitología, como son Clitemnestra, con la cual se le compara en la propia Odisea, en la Necuía, en el viaje al Hades, ¿no? de Odiseo, cuando éste habla con Agamenón, el marido de Clitemnestra, también con otras como Helena o Circe y otras muchas, ¿no? En uno de los principales diccionarios de mitología clásica, el Diccionario de Mitología Griega y Romana, el Pierre Grimal, se la introduce de la siguiente manera. Penélope es la esposa de Ulises. La leyenda y la literatura clásica le han dado celebridad por la fidelidad guardada a su marido, a quien esperó durante 20 años mientras él se hallaba en la guerra de Troya. En efecto, entre las mujeres de los héroes que participaron en la toma de esta ciudad, es casi la única que no sucumbió a los demonios de la ausencia. Es interesante, ¿no?, percatarnos de esto, ya que esta obra supone un punto fundamental del cual partir para los estudios mitológicos, ¿no?, ya que en él se compendian las fuentes clásicas que abordan los diferentes personajes mitológicos. Entonces, empezar así a aproximarse a cualquier personaje, pues evidentemente ya marca en cierto modo un camino, ¿no? La interpretación del personaje de Penélope eh, parte principalmente de la lectura que se extrae de ella desde la obra épica en la que más presencia tiene, que obviamente es la Odisea de Homero. El personaje será abordado también, sin embargo, por algunos mitógrafos y poetas posteriores, como pueden ser Píndaro, Apolodoro, Ovidio, Virgilio e incluso filósofos como Aristóteles. A través de este último tenemos un único testimonio en el que se quiere ver, digamos, su primera muestra de amor fiel, aunque en realidad también se podría interpretar como un primer acto de rebeldía. Y es que su padre insistía a Penélope para que no abandonara su hogar, Esparta. Sin embargo, ella, siendo caso omiso, decide abandonar lo conocido y marcharse con Odiseo a Ítaca. Cuenta Grimal que obras inmediatamente posteriores a Homero y que forman parte del conocido como ciclo poshomérico abordan otros aspectos de esta heroína, otras versiones, digamos, completamente distintas a las que a su concepción más generalizada. Se habla de sus amores adúlteros, por la cual, según una fuente, Ulises la destierra y según otras la mata como castigo. Entonces, ¿qué nos cuenta la iconografía? ¿Cómo han creado las imágenes a Penélope? Pues veamos. No son excesivas las representaciones que de ellas se hicieron en la antigüedad, al menos que se conserven o que se tenga testimonios de ellas. Sin embargo, las que existen han sido determinantes, ya que el modo en el que las representan marcará el modelo de las representaciones que se han hecho de ellas durante toda la historia del arte. Una de sus primeras representaciones es este esquifos clásico del siglo V, ático, perdón, esquifos ático del siglo V, y vemos dos figuras, ¿no? Una mujer sedente y un varón ante ella que parece estarla mirando. Tras ellos un telar que no está siendo trabajado. En ese instante. Se identifican estos personajes como efectivamente Telémaco y Penélope,
Y en esta escena se condensan los dos modelos iconográficos que más encontraremos de la figura de la reina de Ítaca. Por un lado, si nos centramos en la figura aislada, vemos a una Penélope sentada con el mentón próximo al pecho, produciendo una curvatura, ¿no? En su cuello y por extensión a su espalda, causando un efecto de introspección, mientras que con el brazo flexionado y los dedos pegados a su rostro, deja caer el peso de su cabeza. Su expresión no la podemos ver bien en esta imagen por el deterioro de la vasija, pero también porque la calidad de esta imagen no es precisamente la mejor. Sin embargo, su expresión corporal, su lenguaje no verbal, nos habla claramente de un sentimiento de nostalgia, de tristeza, nos muestra una persona sumida en sus pensamientos, ¿no? Este modelo de Penélope es sin lugar a dudas una clara personificación de la melancolía. Eh, Alberto Durero, siglos más tarde, utilizará exactamente el mismo esquema. No digo, por supuesto, que se haya inspirado en esta imagen o en la siguiente, porque no tengo pruebas ni evidencia, pero sí utiliza el mismo esquema para representar su famosa obra de la melancolía. El segundo modelo iconográfico sería el de Penélope ante el telar, del cual hablaremos más adelante. En escultura, el patrón será el mismo, ¿vale? Así lo vemos en esta Penélope Vaticana, en esta escultura conocida como la Penélope Vaticana, en la que, bueno, pues se ve una mujer otra vez sedente, con el brazo flexionado, la mirada un poco, pues, eh, perdida, ¿no? Se representa, pues, velada, reflexiva, cabizbaja. Esta placa de mármol es interesante percatarnos que la representación de Penélope se vuelve a repetir. Sin embargo, el hombre que la acompaña se le identifica como su marido, Odiseo, cuya ausencia, según la lectura tradicional, es precisamente la causante de su actitud de espera y ese sentimiento de tristeza, ¿no? Es curioso porque aun estando el presente, lo cual hablaría de su regreso, Penélope sigue manteniendo esa actitud penitente que la atormenta y que se vincula a los 20 años que su marido estuvo fuera del hogar. También la orfebrería se ocupa de la iconografía de Penélope. Podemos ver estos bellísimos anillos de oro, este y el siguiente, en el que la iconografía de Penélope evidentemente es igual que la que hemos visto hasta ahora. Bien, en época romana, con la figura de las matronas, el estereotipo de Penélope como madre, mujer de su casa, fiel esposa, pues se agudiza. Evidencia de ello lo podemos ver en la epístola primera de las heroídas de Ovidio, en la que dice lo siguiente: entre las cuales Ulises, vagando 10 años por el mundo, a su mujer Penélope dio ocasión a escribirles, entre otras muchas, esta carta. Muéstrale por ella su firmeza y casto propósito. Acúsale la tardanza, señal de cierto olvido, y escríbele los muchos trabajos y agravios que con los que la pretendían por mujer padecía. Esta concepción hará que la representación de Penélope continúe con la tradición anterior, tal y como vemos pues, en esta placa datada entre la segunda mitad del siglo I antes de Cristo y la primera mitad del siglo I después de Cristo. Podemos ver una representación de Penélope también en este fresco del cuarto estilo pompeyano, de los años entre el terremoto del 62 y la erupción del 79 después de Cristo. En esta ocasión, la reina de Ítaca ha dejado su asiento y se encuentra de pie, pero el gesto en el que lleva la mano a su rostro y esa ligera inclinación del cuello que deja ver pues esas reminiscencias del sentimiento tan habitual que se le atribuye, se mantienen, ¿no? A pesar que nuevamente está Odiseo presente. A partir de la caída del imperio, a finales del siglo V después de Cristo, las representaciones de Penélope sufren un declive. El auge del cristianismo languideció el repertorio iconográfico pagano en pos de nuevos temas iconográficos extraídos casi en su totalidad de los relatos bíblicos. En algunos textos del medievo, sin embargo, se hace alusión a Penélope, pero siempre en el mismo sentido que hasta ahora había hecho, ¿no? Eh, pues como un paradigma de la fidelidad, como mujer ejemplar. Así lo muestra Boccaccio en su libro de Mujeres Nobles y de Renombre. Y en una copia anónima traducida al francés de esta obra encontramos una miniatura
de Penélope sentada ante el telar. Esta iconografía ya la habíamos visto anteriormente en el esquifo ático, sin embargo, ahora Penélope sí que está tejiendo. Vemos, por tanto, un cambio iconográfico considerable, ¿no? Importante. En este momento, a partir del siglo XIV, el pensamiento humanista comienza a desarrollarse y supondrá un cambio de perspectiva eh, muy importante. Desde entonces y hasta la llegada del siglo XV, con Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola, el pensamiento neoplatónico comienza a tener más importancia. Platón en el Fedón ya había hecho referencia a la acción de Penélope de tejer y destejer eh, como una metáfora del pensamiento racional. Es quizás esto uno de los motivos por el cual quizás las representaciones de Penélope cambian y el telar se convierte en uno de sus mayores atributos. Bien, de igual modo vemos a Penélope en este cuadro sinóptico de Apolonio di Giovanni, en el que nos narra la historia de Penélope, ¿no? De izquierda a derecha vemos en una primera escena cómo marcha con Odiseo. En el siguiente momento sería la celebración de sus nupcias con su marido, ambas en el exterior, estas primeras, para pasar a un interior en el que la vemos sola ante el telar y por último una cena junto a su marido, que quizás no se ve bien porque está la imagen de la grabación en la que yo estoy hablando. Se ve a Penélope en el interior y a Ulises como arrodillado, en el cual ya suponemos que ha vuelto de la guerra, además con esa imagen de mendigo, ¿no? En el que le convierte Atenea al volver para no ser descubierto. Bien, nuevamente al telar, vemos en este fresco de Pintoricchio, en el que Penélope se encuentra en un extremo de la sala, separada por el telar de los pretendientes que la asedian, ¿no? Las representaciones de Penélope ante el telar, acometiendo la acción de tejer y no estando afligida delante de él, han sido estudiadas enormemente partiendo de la idea de Platón en cuanto a la racionalidad, ¿no? La astucia de la reina de Ítaca. Sin embargo, desde la lectura feminista, la cual defendemos y proponemos también en esta comunicación, esa artimaña de Penélope no se entiende tanto como digamos, una manera de conseguir tiempo hasta que su marido llegue, sino que se entiende eh, para ganar tiempo para sí misma. Al final, Penélope, durante la ausencia de Odiseo, cuenta con una posición privilegiada, ¿no? Y es que no tiene ningún hombre que la controle, digamos. Eh, Krista, eh, Krista y Peter Barger lo exponen de la siguiente manera. Esta Penélope transforma el papel que le designa el orden masculino. Desde luego que teje, como exige este orden de la mujer griega, pero por las noches vuelve a destejer lo tejido. Ella no elabora un producto de trabajo, sino tiempo, ni participa en el orden de los héroes, cuyo completo afán está dirigido a producir tiempo en el que ella y sus doncellas se pertenecen a sí mismas, un orden de la vida que se opondría al orden masculino de la muerte, pero tan pronto como el Señor ha tornado a casa, vuelve a prevalecer el tiempo de Odiseo. Su marido se ha marchado, su suegro se ha marchado y su hijo aún no tiene la edad para acometer eso que se espera de él. Entendemos, por tanto, que durante los 20 años que Penélope estuvo sin su marido, habrá hecho algo más que esperar. Tanto es así que no solo mantuvo los bienes a buen recaudo, aspecto que se repite constantemente en la Odisea, sino que mantuvo a flote su reino y su pueblo. El propio Ulises le reconoce su labor ejemplar al volver a Ítaca comparándola con un buen rey. Y dice, oh mujer, no hay mortal en la tierra infinita que pueda censurarte. Tu gloria ha llegado hasta el cielo anchuroso cual la fama de un rey intachable, que teme a los dioses, y rigiendo una gran multitud de forzados vasallos, la justicia mantiene y el negro terruño le rinde sus cebadas y trigos. Los árboles dóblanse al fruto, y le nace sin tregua el ganado, y el mar le da peces. Gracias todo a su recto gobierno y sus gentes prosperan. Sin embargo, ¿qué sucede con la llegada del pensamiento romántico? Durante el romanticismo la mirada volvió a la antigüedad y el gusto por el ideal clásico que había sido promovido por, entre otros, Winckelmann,
significó, en cuanto a lo que a nosotros nos respecta, un retorno a la iconografía más popular y tradicional de Penélope. Así lo vemos en estas tres representaciones realizadas por Angélica Kaufmann, las cuales siguen perfectamente el esquema que conocíamos de la antigüedad. Una mujer sentada, con la cabeza reposada en su mano, cabizbaja. Su representación vuelve a centrarse en la figura acongojada, ¿no? En el ensimismamiento de su persona y en la monotonía de la espera. Esta composición, en realidad, junto con todas las que hemos visto, sería perfecto para uno de los paneles del Atlas Mnemosyne de Avi Warburg, porque se repite el gesto constantemente. Al final forma parte de su iconografía, ¿no? Desde entonces, eh, aunque encontramos los dos tipos de representaciones, el melancólico, por así decirlo, y el ante el telar, abundarán sin lugar a dudas el modelo concebido en la antigüedad. Se representan algunas pequeñas variaciones, pero al fin y al cabo la idea esta que gira en torno a la misma interpretación del personaje, agudiza, por tanto, la concepción pues pasiva de Penélope, ¿no? Así lo veremos en las siguientes representaciones, ¿no? Como por ejemplo este Aguafuerte, en el cual se quiere identificar a Odiseo y a Penélope efectivamente, y vemos a la mujer de pie, velada, con el brazo flexionado hacia el rostro, ¿no? Pero esta vez aparece pues como queriendo cubrirse, ¿no? Otra vez esa actitud, aún estando Odiseo presente. En la siguiente, en un grabado de Henry Fuseli, vemos a una Penélope afligida nuevamente, sus brazos se cruzan a la altura de su vientre y sostienen el regazo del arco de su marido. Su cabeza nuevamente se inclina, el mentón se aproxima al pecho y, bueno, pues aludiendo a la nostalgia, a la tristeza que le invade, ¿no? Bien, la siguiente obra de Spencer Stanhope, vemos una Penélope ante el telar, pero completamente absorta. No, no tiene actitud de tejer en absoluto, ¿no? Está ausente de su acción de tejer completamente. Vemos otra vez el mismo esquema melancólico y triste. Esas reminiscencias suceden igual, se observan igual en estas esculturas neoclásicas, ¿no? En la que vemos una Penélope pues perdida en el pensamiento, con la mirada perdida en el suelo y un cuerpo como sin fuerzas, ¿no? Su cuerpo se desliza en el asiento. Esta bella obra del siglo XX repite de manera asombrosa el famoso gesto, ¿no? De Penélope, del brazo hacia el rostro. A pesar de estar de pie, tiene una actitud de espera fantásticamente logrado mediante el exagerado contraposto, ¿no? En el que la reina de Ítaca reposa todo su peso sobre una de sus piernas y la cadera le sale notablemente hacia un lado. Bien, y por último, esta litografía realizada en el año 2015, en la que la iconografía vuelve a ser exactamente igual, ¿no? Que el de la antigüedad. Se resalta además ese sentimiento con el fondo negro que parece aludir pues, a un prematuro duelo, ¿no? Se podría decir. Bien, y esto en las obras plásticas, pero ¿qué sucede con el cine y la televisión? Muy brevemente. Pues desde muy pronto ambos se convirtieron en medios a través de los cuales llegar muy fácil a la sociedad. Por tanto, a través de ellos, los convencionalismos perpetuados, como es el caso de Penélope, llegaban a mucha más gente y se arraigaban con más fuerza. Desde su surgimiento, el cine y después la televisión vieron un claro camino, ¿no? Para adaptar las obras de la literatura clásica, por lo que desde muy pronto podemos ver representaciones de Penélope en la gran pantalla. Por orden cronológico, las películas y series de televisión en las que podemos ver a Penélope, de las cuales tenemos algunos fotogramas en pantalla, son El Retour d'Ulysse de 1909 de André Calamets, L'Odisea de 1911 de Francesco Bertolini, Ulisse de 1953 de Mario Camerini, L'Odisea, esta es una serie de televisión de Franco Rossi, la cual produjo la RAI, la televisión pública italiana, Nostos, Il Ritorno de Franco Piavoli,
The Odyssey en 1997 de Andrei Konchalovsky y por último Odysseus, que es una serie de televisión del 2013 francesa, una coproducción franco-italiana de Frédéric Assemar. En este caso, nos referimos a representaciones de la Penélope odiseica, ¿no? En su tiempo y espacio, no en el estereotipo del mito extraído de su contexto, ¿no? Lo cual también se repite mucho en el cine. De este modo, las representaciones de la Penélope épica están ligadas a las actuaciones, obviamente, de la Odisea. Y aunque por la naturaleza narrativa del cine resulta un personaje mucho más complejo, la reina de Ítaca cumple de manera general un papel secundario, donde los tópicos evidentes de la espera, la mujer fiel y el telar siempre van a estar presentes. Bien, a lo largo de la comunicación han sobrevolado en realidad, ¿no?, las conclusiones de nuestro trabajo y en realidad estas quedan pues perfectamente resumidas en el título que la encabeza, Penélope, un retrato incompleto. Tras analizar las imágenes se hace evidente que el ideal de Penélope viene determinado por una lectura androcéntrica y parcial de la Odisea. Sin embargo, con la relectura feminista que de manera superficial hemos propuesto, aunque son muchos los ejemplos que podríamos poner, nos damos cuenta que Penélope tiene una lectura más profunda y mucho más rica que simplemente la de la mujer que resignadamente espera. Es una mujer extremadamente inteligente, diligente y consciente, ¿no?, de la situación privilegiada que goza, la cual obviamente quiere proteger. Es una mujer fuerte que se impone al silenciamiento por parte de su hijo desde el comienzo de la épica, al asedio de los pretendientes que quieren quedarse con sus bienes y con su reino, y a la cual un héroe tan venerable, ¿no?, a lo largo de la historia como es el propio Odiseo honra comparando con un buen rey. Muchísimas gracias por escuchar esta comunicación. Para cualquier duda, por supuesto, no duden en contactar conmigo. Muchísimas gracias.